Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por sintonizar Radio Educación. Les saluda Edith Rojas en compañía a la distancia de Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Cómo estás, Edith? Buenas tardes, noches, días, madrugadas a la hora que nos esté escuchando usted. ¿Qué dices, Edith? El año pasado, este tema fue el último que hicimos en cabina. En cabina, así es, tienes toda la razón y que de hecho también lo dedicamos a este Día Internacional. Es un día que se tiene que conmemorar, tenemos que hablar y bien, Juan, recordemos que en la emisión pasada hablamos también de una mujer y no podíamos dejar pasar este día para conocer la historia y para saber cómo se vivió el 8 de marzo de este año. Muy bien, y bueno, ¿con quién estamos ahora para hablar de este tema? Ya saben, siempre de manteles largos aquí en Sexualidad en tu propia voz. El día de hoy tenemos como invitada a Raquel Ramírez Salgado. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra y licenciada en Comunicación. Desde hace 16 años es docente, tallerista y conferencista bajo la temática de los derechos humanos, la perspectiva feminista de género y los medios de comunicación. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Libre de Berlín durante el semestre de invierno 2016-2017. Actualmente es consultora de género para Wikimedia México, así como docente del Museo Memoria y Tolerancia y la Universidad Iberoamericana. Es creadora y coordinadora de los proyectos Escuela Feminista de Comunicación, con el apoyo del Centro Cultural de España en México, además de colaboradora del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México en el rubro de Género y Comunicación. Buenas noches, Raquel, bienvenida. Muchas gracias, querida Edith, muchas gracias, querido Juan Carlos. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a la doctora Raquel Ramírez Salgado que está con nosotros y nosotras para hablar del Día Internacional de las Mujeres desde sus orígenes históricos hasta su significado actual. ¿Qué es el Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres? ¿Por qué existe? El Día Internacional de la Mujer surge como una propuesta por parte del feminismo socialista y, bueno, se fue transformando con el paso de los años hasta que en 1975, a partir de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se instauró en todos los estados integrantes de esta asamblea como un día oficial para conmemorar la lucha por los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es una fecha que tiene relevancia a nivel mundial y pues que a partir de esta se han generado distintas movilizaciones en la calle, en las instituciones, en los medios de comunicación. Entonces es definitivamente una fecha que no puede pasar inadvertida. Es importantísimo que usted sepa, querido auditorio, que todos los 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres debido a que es urgente visibilizar lo que parece que no existe. Y esto es visibilizar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en esta sociedad que hemos creado. Estamos en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. El origen del Día Internacional de la Mujer se remonta a mediados del siglo XIX, cuando cada vez más mujeres comenzaron a incorporarse al trabajo en fábricas, realizando jornadas de hasta 12 horas diarias a cambio de poco dinero. Las intensas jornadas laborales y el sueldo por demás miserable provocaron que miles de mujeres salieran a la calle para reclamar un salario y mejores condiciones de vida.
Sin embargo, fue hasta 1977 cuando las Naciones Unidas proclamaron el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Para conmemorar estos eventos históricos, a continuación un poema de María Alonso titulado A mis hermanas. Si mis dedos, mis pies, mis piernas, si mi cuello, mis ojos, mi cabeza, si mis manos, mis brazos, mi espalda, si mis pechos, mi ombligo, mi alma, fuesen capaces de sentir las heridas y cicatrices que todos llevamos en los cuerpos, despedazaría las cuerdas, las cadenas, las sogas, ahogaría los gritos, los golpes, el quejido, repararía los daños, las lágrimas, la locura, cosería los cortes, los quiebres, la historia. Del artículo 6 poemas feministas para reivindicar el Día Internacional de la Mujer en el sitio web www.revista.poemame.com. Acabamos de escuchar esta cápsula que contiene un poema y bien nos dice que este día se remonta a mediados del siglo XIX, es decir, llevamos más de un siglo en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Querida doctora Raquel Ramírez Salgado, ¿celebración o conmemoración? Pues yo diría más bien que es una conmemoración, sin duda. O sea, si bien hemos avanzado en muchas dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, me refiero a las mujeres, gracias al movimiento feminista, lo cierto es que pareciera que cada vez que avanzamos retrocedemos 3 pasos. Entonces, más bien, esta fecha es el marco para recordar que tenemos que seguir organizándonos y que eso, aunque avancemos, vamos atrasándonos, ¿no? Entonces, para nada, esta fecha es una propuesta de nuestra parte para recibir un trato especial o con concesiones. O que las feliciten, oye, felicidades porque es el Día de las Mujeres, ¿no? Sí, nada de eso, ¿no? Ni que nos digan que somos la creación más maravillosa. Ni les den regalitos, nada de eso. No, por favor, no hagan eso. No. Ni hermanos, ni pareja. Por eso escuchen este programa para que conozcan realmente cuál es el significado. Sí, en realidad es una conmemoración. Yo creo que si un movimiento social no tiene memoria, no puede funcionar. Y entonces, justo el 8 de marzo, también a quienes nos consideramos militantes feministas, nos lleva también a recordar, a conmemorar, ciertamente como otras mujeres se han organizado para proteger nuestros derechos, para promoverlos, y que entonces eso nos responsabiliza a seguir protegiendo esos derechos para las generaciones que hoy estamos aquí y las que vienen en el futuro. Sí, porque hay que recordarle a las muchachas jóvenes y a los jóvenes varones por qué se está teniendo esta fecha especial. Y dice, doctora, que se conmemora. Escuchamos unos datos de algo que pasó un 8 de marzo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A partir de qué se toma el 8 de marzo como fecha para esta conmemoración? Pues mira, en realidad el recorrido del 8 de marzo tiene como varias etapas, diría yo, ¿no? Vámonos al año 1909, en donde se hace una conmemoración importante en Estados Unidos. Esto hay que decirlo por parte de mujeres obreras que se organizaron para visibilizar las condiciones de explotación que viven en ese momento. Obviamente la comunicación era distinta, ¿verdad? A como es ahora. Ahora tenemos como cierta condición de inmediatez, o sea, podemos a través de ciertas plataformas enterarnos de lo que pasa del otro lado del mundo. Bueno, a principios del siglo XX no era así, pero de todas maneras había resonancia sobre las acciones de las mujeres y había revoluciones importantes. Entonces, un año después, en 1910, derivado de todas estas movilizaciones obreras, se lleva a cabo la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Dinamarca, en donde además del sufragio universal, es decir, el derecho al voto de las mujeres, se estaba discutiendo las condiciones de las mujeres trabajadoras. Entonces, esto es porque hubo un incendio, ¿cierto? En una fábrica
llamada Cotton. Murieron 129 mujeres un 8 de marzo, ¿no? Eso pasa un año después de la proclamación. Eso pasa un año después. A ver, entonces síguenos platicando. En 1910, como les comentaba, en esta convención, esta conferencia de mujeres socialistas, a petición de Clara Zetkin, que era una mujer militante tanto del socialismo como del feminismo, propone que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y entonces les digo, ya había un revuelo ahí, ya había un malestar a nivel mundial, y entonces es que se va propagando como toda esta reflexión. Es un año después, en 1911, cuando en una fábrica de camisas en Nueva York se da este incendio en donde la mayoría de las trabajadoras, mujeres que eran inmigrantes, murieron a causa de este trágico incendio, ¿no? Entonces vemos cómo años como 1909, 1910 y 1911 son claves para entender el desarrollo histórico de este día, de esta conmemoración, y como decía yo, hasta 1975 es que se instaura como un evento oficial, de alguna forma, dentro de la agenda de los estados que forman parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Antes del 8 de marzo, ¿no teníamos un día a nivel mundial que conmemorara, que exigiera el derecho de las mujeres a la equidad? ¿No existía? No había como tal una conmemoración instaurada. O sea, por supuesto que ya había movilizaciones importantes, ¿no? Hay que recordar que el feminismo ya como movimiento pues tiene por lo menos 300 años y que comienza con las revoluciones insurgentes en Francia, pues incluso en América, lo que hoy es América Latina, también las mujeres tienen una participación importante. También hay que recordar que el movimiento sufragista a nivel mundial ha sido clave para entender la lucha de las mujeres. Para quien no sabe qué es eso, doctora, ¿qué es el movimiento sufragista? El movimiento sufragista es esta movilización realizada por mujeres en donde se tiene como objetivo alcanzar los derechos políticos que en ese momento se relacionaban con el derecho a votar y el derecho a ser votadas. En México, de hecho, tenemos el caso, por ejemplo, de Rosa Torre González y de Elvia Carrillo Puerto, que fueron las primeras congresistas en nuestro país en una época en la que las mujeres todavía no podíamos votar, porque hay que recordar que en México se instaura de manera oficial el voto por parte de las mujeres hasta 1953. Entonces ya había movilizaciones, había malestares. Hay que recordar que en el mundo ya habían pasado cosas importantes como las propias revoluciones insurgentes de independencia, la Revolución Francesa, la instauración de la democracia moderna, y entonces ya no se podía continuar de la misma forma el mundo. Tenía que cambiar, teníamos que ser reconocidas como humanas, pues no solo las mujeres, sino también otras personas a las cuales no se les consideraba tampoco como personas o sujetas de derechos. Fue una revolución a nivel mundial importantísima y por eso es que la filósofa Amelia Valcárcel dice que el feminismo es un hijo de la modernidad, o sea, de esta discusión ilustrada sobre lo que es lo humano y que da pie al paradigma de los derechos humanos. Es interesante, doctora, lo que nos comenta, porque en una ocasión nos llegó un mensaje a la estación que decía que por qué debía haber un Día de la Mujer si ya existía el 10 de mayo. Bueno, es que hay una diferencia importante. O sea, el 10 de mayo surge con propósitos muy distintos. Voy a contextualizar porque hay una relación íntima. Sí, por favor, porque mucha gente dice, si ya la mujer celebraba como mamá, ¿por qué celebrarle además como mujer si ya estaba ahí implícito? Además de que primero se instauró el Día Internacional de la Mujer, decíamos que fue en 1910, la celebración del 10 de mayo en México se instaura hasta 1922, y bueno, pues hay que recordar que no todas las mujeres desean ser madres, o no todas las mujeres son madres. Entonces, pues no es una fecha que nos interpele a todas las mujeres, ciertamente. En cambio, el Día Internacional de la Mujer sí está conmemorando o tratando de enfatizar una forma de discriminación que vivimos las mujeres por ser mujeres. Entonces, ahí sí nos compete a todas, ¿no?
Y además también el 10 de mayo se instaura de alguna forma como un control sobre las mujeres, porque ya los sectores más conservadores del país se sentían pues espantados e intimidados por el avance de las mujeres. Cabe recordar que 6 años antes de 1922, es decir, en 1916, se llevó a cabo el primer congreso feminista en Yucatán. Y bueno, pues ahí hubo mujerzotas no históricas que presentaron ponencias, reflexiones. Pienso en el caso de Hermila Galindo, que ya hablaba de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, imagínense, 1916, qué escándalo. Si hoy día todavía hablar de ese tema es controversial, pues imagínense a principios del siglo XX. Por eso es que en 1922, Rafael Alducín, que era el dueño del periódico Excelsior, propone que se conmemore el 10 de mayo como el Día de la Mujer, pero claro, con una suerte de contranarrativa para frenar esta gran revolución por parte de las mujeres que ya se venía a venir en nuestro país. Claro, la narrativa era que la mujer es mujer cuando se hace madre, ¿no? Que se completa como mujer cuando es mamá. ¿Por qué esta parte de la maternidad abarcó el todo de la mujer, de toda la definición de la mujer? ¿A qué se lo atribuye, doctora? Pues mira, no podemos entender la construcción de la maternidad sin este contexto de la modernidad, pero también del capitalismo. O sea, de hecho, cuando surge el capitalismo y se instaura como un sistema económico, se necesitaba garantizar la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, que hubiera personas que estuvieran desposeídas de los medios de producción para vender su fuerza de trabajo. Entonces, si del cuerpo de las mujeres salen los seres humanos, pues se necesitaba tener un control sobre la reproducción y la natalidad. Entonces, se han generado mecanismos de control institucionales, narrativos, simbólicos, culturales, para hacernos pensar que la maternidad va a ser lo que nos complete como mujeres. Lo que además las define incluso. Claro, que nos define. O sea, es más, yo recuerdo que cuando mi hermana, por ejemplo, estaba embarazada de mi sobrina, pues muchas confusiones, muchas dudas, mucho miedo, pues claro, yo pienso, ¿no? Las madres primerizas, pues qué experiencia tan fuerte, ¿no? Y entonces alguna vez yo la acompañé a una de sus consultas y el ginecólogo le dijo, no tenga miedo, no niegue su condición. Y a mí me cimbró, porque decía, bueno, es que no es una condición, es una situación, porque es temporal y porque mi hermana en efecto pudo de manera afortunada decidir su maternidad. A diferencia de muchas mujeres que lo hacen de manera forzada. Entonces, no es una condición de las mujeres y además también hay una trampa aquí que se asocia completamente con el 8 de marzo y que tiene que ver con la reivindicación del trabajo de las mujeres. No podemos entender tampoco la maternidad sin esto que desde la economía feminista se ha nombrado división sexual del trabajo, ¿no? Es decir, que hemos sido las mujeres quienes históricamente hemos cuidado a los seres humanos, hemos reproducido la vida y nos hemos encargado del trabajo doméstico, que bueno, no lo digo yo, lo dice el INEGI, aporta casi la 4ª parte del Producto Interno Bruto del país. Es decir, que si las mujeres dejaran de trabajar en la casa, que es un trabajo no remunerado, un trabajo no visibilizado, no reconocido socialmente, el mundo se paraliza. Y bueno, más ahora en el contexto de pandemia, creo que ha quedado visible con el confinamiento social. Estamos en la casa y ¿quién cuida a las otras personas? Entonces, es muy beneficioso para el sistema económico y político reafirmar esta idea de que las mujeres nos completamos siendo madres, ¿no? Es de tu naturaleza ser mamá, ¿para qué te pago? Claro, si lo haces por amor. ¿Si lo haces por amor? No, claro. Pues no, o sea, eso tiene implicaciones económicas y políticas fuertes, ¿no? Muy bien lo dice Raquel, que se paraliza el mundo. ¿Y qué pasó hace un año? Ahorita nos lo va a contestar la doctora porque vamos a ir a un corte. Escuchemos el contacto de redes. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Antes de seguir platicando con la doctora Raquel Ramírez Salgado sobre el Día Internacional de la Mujer,
vamos a dar lectura a los mensajes que recibimos en la emisión pasada sobre la vida de Concha Michel. Recordemos que fue una mujer feminista, luchadora social, anticlerical, dramaturga, ensayista, poeta, compositora, intérprete y etnomusicóloga de la música tradicional mexicana. En Facebook nos escribe Gabriel Martínez. Este fue un gran programa. Gracias y saludos desde Colima. Saludos hasta Colima, Gabriel. Jorge Manuel Pérez, buen programa, felicidades. Saludos de Oblatos, Jalisco. También enviamos saludos hasta Jalisco. Fusoni MLJN, tema muy interesante y complejo. Ana María Rojas Briviesca, me encantan, muchas gracias. Lourdes Bermúdez, comenta el programa sobre el punto G y nos dice que escuchó el podcast y como siempre le pareció muy bueno. He escuchado a Rina Risenfeld, a quien admiro y es mi amiga. Y de Juan Carlos diré que soy su fan. Ese día me sorprendí mucho, pues yo había escuchado que ese era un tema controversial, si no es que un mito. Les diré de mí que me gusta analizar y cantar canciones en francés. En una de ellas, Aux Marches du Palais del siglo XVIII, se habla un poco en doble sentido. En uno de los párrafos dice: en la mitad de la cama el río es profundo. Todos los caballos del rey podrían beber juntos. Yo en esa frase veo muchas promesas, justo el tema de lo que hablaban los invitados. Muchas gracias. Gracias, Lourdes, por esta referencia y por compartirnos también tu experiencia como intérprete de música en francés, y por supuesto que vamos a escuchar la canción que nos compartes a través de nuestra página de Facebook. Sandra Patricia Hernández pregunta que cómo nos puede escuchar. Patricia, en la Ciudad de México lo puedes hacer a través de las frecuencias 1060 AM o 96.5 FM, también en el sitio web de Radio Educación o en la aplicación TuneIn Radio. Laura Dueñas, buenas noches. A través de WhatsApp, Esperanza Rascón, tengo 2 libros de Concha Michel. Dios, principio es la pareja. Es muy crítica del concepto de la mujer en el mundo socialista. Felicidades por el programa. Gran mujer. La conocí en la Universidad Obrera cuando se preparaba el programa del Año Internacional de la Mujer. Gracias, Esperanza, por decirnos que fuiste una de las personas que conoció a Concha Michel y también por la referencia del libro. Socorro Cancino. Juan Carlos se dice Caxlanes, quiere decir ladino mestizo. Felicidades por el programa, muy interesante. Agradecemos como cada jueves los mensajes que nos hacen llegar a través de Facebook y también a través del WhatsApp de cabina. Con mucho gusto el próximo jueves estaremos leyendo sus mensajes. Muchas gracias por sus comentarios. Estamos con la doctora Raquel Ramírez Salgado hablando del Día Internacional de las Mujeres. Y antes de profundizar en lo que quedamos sobre un día sin mujeres, doctora, ¿qué pasaba en la ONU? En 1975-77, que hubieron las condiciones políticas, con el machismo de muchos países musulmanes, con el machismo del Vaticano, y con el machismo de un montón de países latinoamericanos. ¿Qué condiciones se dieron en la ONU para poder declarar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer? Bueno, hay que recordar que 1975 fue un año clave para el movimiento de las mujeres. Justo se conmemoró el Año Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en México, en nuestra ciudad, en la capital del país, quiero decir, y se realizó la primera conferencia mundial de la mujer, que eso daría paso a 3 conferencias más, en 1980 en Dinamarca, en 1985 en Nairobi y en 1995 en Beijing, en China. Esa fue la 4ª conferencia mundial de la mujer y hay que decir que no se ha hecho otra de la misma magnitud. Yo creo que les dio miedo, ¿saben? O sea, yo creo que vieron cómo nos organizamos y la resonancia que tuvo y fue así como, no, a ver, espérate. Esto es muy interesante. ¿Por qué tendría que darnos miedo que las mujeres se organicen? Me recordaste, doctora, a Pitágoras, que tenía gran inteligencia sobre los ángulos y las medidas geométricas, pero no podía evadir el machismo de su cultura, que decía: nuestros padres nos enseñaron a golpear a las mujeres desde niñas, porque el día que las consideremos nuestras iguales, se convertirán en nuestras superiores. ¿Es miedo del hombre a que la mujer se convierta en superior? ¿Por qué mencionó, doctora, el miedo? Porque, en efecto, como bien señalas, el reconocer la ciudadanía de las mujeres
implica que los hombres pierdan privilegios. O sea, para construir verdaderas sociedades igualitarias no puede haber ese desbalance. Tenemos que tener acceso a lo mismo y además no puede ser que exista una violencia específica por ser mujeres. O sea, si bien los hombres también viven en condiciones miserables en el contexto del capitalismo y el patriarcado y el colonialismo, digamos que no es su condición de hombres lo que los lleva a sufrir violencia, sino su condición de clase, su condición étnica racial, o en este caso, si se trata de alguna disidencia sexual, ¿no? O sea, claro, estaba escuchando el promedio de las mujeres trans vive no más de 35 años, como claro, la mayoría de la población en la Edad Media. Claro, aunque ese indicador hay que contextualizarlo, porque en realidad es un estudio que se hizo en Brasil, y se trataba de personas transexuales en situación de prostitución. Entonces, estamos hablando de un contexto específico y que en realidad no se ha hecho un indicador, digamos, riguroso para poder probar esto que se está señalando. Sin embargo, esto sería, como dice usted, producto del capitalismo, ¿no? Bueno, incluso yo diría que hay un grupo muy interesado de personas en hacernos creer que la prostitución es un trabajo y que además la prostitución es la única opción que podrían tener las personas transexuales para sobrevivir, ¿sabes? Entonces es como un tema muy, muy profundo. De todo un programa. Totalmente. Y que, bueno, entonces, a mí es un tema controversial que creo que tendríamos que tocar en otro, pero se conecta mucho con la reivindicación del 8 de marzo. Ahora, en esta época que se declara el Día Internacional de la Mujer, ¿este cambio ha tenido impacto en la vida diaria, en la realidad de las mujeres, específico en las mexicanas, o es todavía algo en papel? Pues como señalaba yo hace rato, es indudable que hemos avanzado. El problema es que no terminamos de materializar y de aterrizar esos cambios. O sea, voy a poner un ejemplo. En el caso de el acceso a la educación, ¿no? No hay, en teoría, ninguna normatividad institucional que prohíba que las mujeres estudiemos, ¿no? Incluso en la UNAM, la matrícula pues tiene paridad, por decirlo así, o sea, somos 50, bueno, yo digo somos porque me creo todavía Puma, ¿verdad? Pero bueno, digamos, actualmente pues la matrícula es como un poco más de mujeres, ¿no? 51% frente a un 49% de los hombres. Entonces podríamos decir, pues ya está como ganada, ¿no? La paridad. Sí, claro, pero cuando te metes en un análisis mucho más fino que el de los números, te das cuenta de que hay todavía áreas feministas en donde las mujeres no tienen presencia y que incluso en las áreas que están feminizadas, como las ciencias sociales, pues no se lee a las mujeres. O todos estos casos de acoso y hostigamiento sexual en las universidades, no por nada está pasando lo que está pasando en la UNAM y en otras universidades, ¿no? O preguntarnos por qué no hay una rectora, por qué los institutos son coordinados más por hombres, en fin, son muchas preguntas. Sí, tiene que ver con el poder, ¿no? A lo mejor sí dan acceso a que entren las mujeres, pero no dan acceso a que dirijan las mujeres. Doctora Raquel Ramírez, desde hace un año, el 8 de marzo, fue un momento de quiebre en la forma de manifestarse de las mujeres. Se quemaron cosas, se rompieron vidrios. ¿Qué pasa? ¿Qué detonó tanta explosión social de las mujeres? ¿Era algo que estaba oculto? ¿Cómo lo mira usted, doctora Raquel Ramírez Salgado? Bueno, en realidad siempre ha habido movilizaciones, o sea, me refiero siempre en el marco de existencia del feminismo, ¿no? Como un movimiento social. O sea, eso de que, es que las feministas de antes, no sé qué, bueno, pues es que ningún movimiento social ha conseguido cosas pidiéndolas por favor. O sea, hay que organizarse, hay que llevar a cabo acciones de presión social, de visibilización, de simbólicas, de apropiación del espacio público, ¿no? Lo que yo sí creo que podemos decir que hay un cambio considerable es en las narrativas de los medios de comunicación. A ver, qué interesante. ¿Qué ha observado usted? Cuéntenos. Pues que en realidad los medios de comunicación sí hablan cada vez más sobre el feminismo. O sea, yo tengo 39 años y tengo una militancia de 16 años y aunque es pues muy corta en comparación a lo que nuestras maestras tienen de camino recorrido, los cambios históricos han sido vertiginosos y entonces me he dado cuenta de que ha cambiado muchísimo la manera de militar
en el feminismo, pero también en la forma en la que es expuesto al exterior. O sea, antes pues no había redes sociales, ¿no? Esto que llamamos redes sociales, o la participación era como mucho más discreta, no existe esta lógica de los algoritmos, que también eso, por supuesto que condiciona la forma en la que vemos el mundo, porque nos va presentando contenidos en función de nuestras búsquedas, de nuestros perfiles. Entonces yo puedo pensar que todo el mundo es feminista, pero bueno, eso es lo que me hace ver mi timeline, ¿no? Entonces no significa que sea representativo. Entonces, los medios de comunicación, insisto, sí hablan más de estos temas porque en algunos casos existe un interés genuino, ¿no? De hablar de estos temas porque son parte de la agenda pública, pero hay otros que en realidad tienen intenciones, pues yo diría poco éticas, y entonces se concentran en lo que no deben concentrarse porque eso es más vendible. Lucran más con el escándalo. Totalmente. Y lo que es cierto es que este desbordamiento que tú señalabas, que es comprensible también por el agotamiento del sistema de bienestar, evidentemente, bueno, desde mis épocas cuando era adolescente había marchas, pero no tenían esta visibilidad, era un tema tabú, pero claro, también la acción directa no tenía este ímpetu que vemos hoy día. Pero yo lo entiendo porque si yo soy hija del neoliberalismo, ¿no? Yo nací en 1981 cuando se estaba instaurando este modelo económico en América Latina. Después de muchos procesos muy complejos, pues no quiero pensar en las condiciones que viven ahora las y los jóvenes, ¿no? Y en este caso, pues las jóvenes que se sienten muy contrariadas, desesperanzadas. Entonces es comprensible. Lo que sí me parece que, o sea, dejando como de lado esto y también como en un ejercicio de autorreflexión, es que no nos podemos quedar como movimiento únicamente en la acción directa. Eso es una realidad. Hay que seguir tratando de incidir, de impactar en todos los ámbitos, porque finalmente la idea es que el feminismo sea una lucha, un movimiento a partir de los derechos humanos. Entonces necesitamos estar en todos los ámbitos. Entonces, digamos que estamos ante una protesta con propuesta. Es decir, no se vale quedarnos nada más en la acción directa, no nos va a llevar a nada, es visibilizar lo que ha estado oculto, pero hay una propuesta, hay una agenda feminista que se quiere seguir, pero yo, por ejemplo, ya que estamos hablando de cosas personales, dijiste tu edad, yo voy a decir mi origen sociopolítico. Mi papá fue diputado del PAN muchos años, mi familia es ultracatólica, y ahí yo encuentro mujeres que están totalmente opuestas al movimiento feminista. ¿Tú cómo podrías explicarme que hay mujeres que se opongan a la defensa de los derechos, ya sea de mi familia o cualquier otra familia, o incluso que no sean católicas? Hay mujeres que no están de acuerdo con el movimiento feminista. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Cómo explicarnos que está a favor de un sistema que no se da cuenta que la oprime? Oye, Juan, y bueno, aunado a la pregunta que haces, ahorita que nos conteste Raquel, también me gustaría que ella nos dijera la otra cara de la moneda. ¿Quiénes son las mujeres más participativas? Es decir, ¿cómo se clasifican? ¿Qué grado de estudios tienen? ¿Clase social? ¿Edad? A ver, Raquel, que nos puedas decir un poquito sobre eso. ¿Qué pasa con las mujeres que no participan, incluso están en contra? Y luego, sectores de las participativas. Sí, pues bueno, es que en realidad la opresión tiene un componente importantísimo que se analiza en términos sociológicos, políticos, que es la garantía de obediencia. O sea, no puede haber opresión sin dominación, y la dominación, sí o sí, implica que aprendamos a obedecer. Entonces, si el sistema social no está concebido desde una lógica de las mujeres, pues quiere decir que nosotras no lo hicimos, pues, y que entonces no está hecho a partir de nuestras necesidades, sino para mantenernos silenciadas, ¿no? Es un sistema, sí, que vamos pues interiorizando desde que somos unas niñas y que es reproducido por un montón de instituciones. O sea, el proceso de socialización es muy complejo. Estamos inmersas en eso. Y eso ya lo decía Max Weber, que era sociólogo y no era feminista para nada, cuando hace todo este análisis del poder. Y después, en los años 60, Kate Millett, que escribe un texto paradigmático para el feminismo que es Política Sexual, ella habla justo de que la política sexual es esta dominación sobre las mujeres por parte de los hombres. Y también, más adelante, algunas autoras como Andrea Dworkin en Estados Unidos habla de esta resistencia por parte de las mujeres, porque asumir que se vive en un mundo misógino es algo muy doloroso.
y es mejor a veces pues como evadir el dolor, ¿verdad? No darnos cuenta de la realidad, aunque tengamos ciertas pinceladas. Y también Marcela Lagarde en Los cautiverios de las mujeres habla sobre el papel de las mujeres en el sistema patriarcal, ¿no? Eso que estamos todavía sujetas a la autoridad de los hombres. Muy bien, pues estamos aquí escuchando la explicación inteligente de la doctora Raquel Ramírez Salgado sobre su visión del Día Internacional de las Mujeres, pero además, ¿qué está pasando con ellas en este momento? Y hace una diferencia muy interesante generacional entre las feministas. Y ahora, mujeres que tienen miedo de salir a la calle y ya no regresar. Muchachitas de 16 a 24 años que a lo mejor las matan o las desaparecen, son las que están rompiendo vidrios. Usted no mataría, no rompería vidrios, no quemaría cosas si a su hija la mataran, o a su hija la desaparecieran, o a tu novia o a tu mejor amiga, a tu hermana. Entonces estamos viendo una reacción de la dimensión de lo que está pasando con los feminicidios en México. Es terrible, pero esa es la dimensión. Volvemos. La búsqueda de la igualdad, el contexto de violencia en el que viven y el deseo de combatir a un sistema que las ha oprimido por años ha hecho que cada vez más mujeres se interesen en el feminismo. Actualmente, cada vez más mujeres se autodenominan feministas, y es que muchas de ellas han encontrado en este movimiento un motivo de lucha para alcanzar una igualdad de derechos y detener la violencia de género. Es por ello que hoy en día existen infinidad de cursos, talleres y hasta escuelas encargadas de brindar información y un mayor acercamiento a este movimiento. Ejemplo de ello son las constituyentes CDMX, quienes cada año organizan una escuela de verano feminista, la cual está abierta a todas aquellas mujeres interesadas en conocer más acerca del feminismo, desde la parte histórica y el autocuidado hasta los diferentes tipos de feminismo que existen hoy en día. De igual manera, Chicas Poderosas es una comunidad global que promueve el cambio inspirando y fomentando el desarrollo de mujeres, sobre todo en medios de comunicación. Ofrecen talleres y cursos gratuitos. Otras organizaciones, incluso el Museo de Memoria y Tolerancia, también ofrecen cursos o conferencias sobre feminismo, en su mayoría sin costo. Ingresa a nuestras redes sociales y descubre más información sobre el Día Internacional de la Mujer. Continuamos hablando con la doctora Raquel Ramírez Salgado sobre el Día Internacional de la Mujer, el significado que actualmente tiene, los avances y las limitantes de las libertades de las mujeres en México. Te había hecho una pregunta, Raquel, antes de irnos a este corte, que ¿quiénes son las mujeres que más participan? ¿Cuáles son las edades? ¿Por qué clase social? ¿Qué nivel de estudios tienen? Sí, me parece que el feminismo en realidad es un movimiento diverso en términos de las mujeres que participan en él. Hay mujeres que tienen una praxis feminista muchas veces sin darse cuenta o que no se posicionan desde ahí, pero sí desde la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Pienso en el caso de doña Emericiana López, que era una defensora del acceso a la justicia de las mujeres en el municipio de Chimalhuacán, que por cierto hay un documental que lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Film Latino, completamente gratuito y abierto, que se llama Había una vez, que lo dirigió Jacaranda Correa, y donde habla de los feminicidios en el Estado de México y recupera el legado de doña Emereciana, le decían doña Mere en el barrio, en Chimalhuacán, y bueno, pues no era una mujer con formación académica, no era una mujer con formación política en términos de que militara en algún grupo, era una mujer incluso que en la última parte de su vida sufría una discapacidad, pero dejó un legado muy importante. E incluso los ministerios públicos de un municipio tan complejo como Chimalhuacán se le cuadraban, ¿sabes? Entonces, esa para mí, aunque yo por más que he documentado la figura de doña Mere, nunca la he escuchado que se haya posicionado como feminista, porque tristemente ya murió, pero para mí es una praxis feminista y que es, ¿sabes? Hasta a veces mucho más, diría yo, efectiva y potente que ciertas acciones que parecieran que son feministas, pero que no lo son.
y que hay que también, digamos, como tener una mirada bien realista sobre el alcance que pueden tener determinadas acciones. Pienso en el caso justo esto de las mal llamadas redes sociales. Yo prefiero decirles plataformas sociodigitales, ¿verdad? Porque una red social no necesariamente es digital, puede ser material, ¿no? Incluso yo creo que esas son las que verdaderamente tienen presencia a lo largo de la historia. Pero vaya, sí, claro, yo puedo reproducir un hashtag, pero y luego, o sea, esa ciberacción tiene que estar combinada con algo mucho más profundo. Me siento activista porque ya le di clic a reenviar un texto o algo y entonces ya no hago nada en mi realidad porque pues ya le di clic. O sea, si soy feminista. ¿Qué hacemos los hombres, doctora? Mire, ¿cómo nos acercamos al movimiento de las mujeres? ¿O simplemente nos quitamos porque estamos estorbando? ¿Cuál es la propuesta? Porque yo escucho, por ejemplo, que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una demanda sentida del movimiento feminista. Pero me pregunto, ¿los hombres tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos? ¿Tenemos conciencia de nuestros propios cuerpos los hombres? ¿Qué nos toca hacer? ¿Cómo cooperamos los hombres a la solución de la equidad de género? Sí, yo la otra vez que en otro foro me preguntaban algo parecido, ¿no? Yo lanzaba esta pregunta que he construido yo misma en mi propio análisis personal, y es, ¿para qué queremos que los hombres sepan sobre feminismo? Y la respuesta es muy sencilla, pero a la vez compleja. Queremos que sepan de feminismo para que no nos violenten. Eso, lo que necesitamos es que los hombres pues deserten, sean traidores del patriarcado. Eso es lo que necesitamos. Que rompamos el pacto. Exactamente, ¿no? Ese hashtag que estuvo muy presente, ¿no? De manera reciente, y que yo tengo que decir que justo en este afán, porque de repente se lanzan estos hashtags que son sí muy como creativos, pero se desconoce el trasfondo, ¿no? Y bueno, esto del pacto lo creó la filósofa española Celia Amorós en una compilación que hizo en los años 90 Virginia Maqueira sobre violencia contra las mujeres. Entonces, el artículo de Celia Amorós se llama Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales, y ahí es donde ella explica justo en qué consiste esto del pacto, ¿no? Porque de repente yo veía por ahí también otro texto donde hablaba de que las mujeres teníamos que romper el pacto también para apoyar a ciertos grupos sociales, y yo digo, pero es que no, o sea, hay un desconocimiento y un mal uso de la teoría feminista. Hay que estudiar por responsabilidad, ¿no? Y yo creo que las personas que tenemos acceso a la educación, que tenemos ciertas condiciones que nos permiten estudiar, no tenemos pretexto como para no ilustrarnos. O sea, también Marcela Lagarde nos dice, el feminismo es un movimiento ilustrado, nos obliga, nos responsabiliza a formarnos. Entonces, pues eso, o sea, es lo que queremos, que los hombres problematicen su condición, que problematicen sus violencias, y que, porque además aquí pasa algo, en efecto, por ejemplo, hay más hombres que son asesinados a nivel mundial, y bueno, específicamente en México, pero aquí la pregunta es ¿quién está asesinando a esos hombres y por qué? Otros hombres, claro. Y no vemos un ejército de mujeres matando hombres y matando mujeres, y sí vemos cuadrillas de hombres matando hombres y matando mujeres. Sí, además la forma es distinta, y justamente con eso que nos está diciendo Raquel, es cómo distinguimos, Raquel, entre convicción y moda, porque ya lo estamos diciendo, ¿no? No solo porque yo publique algo que tiene que ver con el feminismo, yo ya voy a ser feminista. Entonces, ¿cómo distinguimos eso? Bueno, de ninguna forma el feminismo va a ser una moda, como bien dices, pero justo este proceso de mediatización y de digitalización del feminismo lo está llevando como una moda, ¿no? Y entonces de repente hay ciertos grupos de mujeres que se nombran feministas, pero que creen que la discusión del feminismo es lo que se ve en Twitter o en Facebook. Y yo diría no, o sea, la tecnología es una herramienta, la tecnología no es el fin, y la tecnología, insisto, nos sirve para conectarnos, nos sirve sí para, digamos, alimentar ciertas acciones desde la base y que pueden ser complementarias con ciberacciones, pero de ninguna manera podemos pensar que es el centro de la discusión feminista. O sea, hay que recordar que la agenda feminista está basada en derechos humanos. Pongo un ejemplo, pero pienso en el caso de la prostitución, esto que hace rato hablábamos. La prostitución no puede ser leída como un derecho o algo que se proponga desde el feminismo, porque simplemente en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, que es la Carta Magna
de los Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas, se dice tajantemente en su artículo 6 que los estados integrantes, los estados firmantes, tienen la responsabilidad de abolir cualquier forma de explotación sexual de las mujeres. Sí, claro, de cualquier persona. Por supuesto que esta es una obligación de todos los países firmantes de la ONU. El pasado 8 de marzo, ¿cuántas actividades fueron las que se programaron para conmemorar este día? Porque, bueno, estaban que sí se llevaba a cabo la marcha, que no se llevaba a cabo la marcha, y hubo muchas convocatorias en redes sociales. Como, ¿cuáles son las que tú te acuerdas que tuvieron un poco más de impacto y respuesta? Pues bueno, las marchas siguen siendo como herramientas para hacer visibles nuestras voces, y hubo una marcha muy concurrida en la Ciudad de México. En otras ciudades, pues se notó una coordinación entre las mujeres que iban con precaución debido a la pandemia. En la Ciudad de México, pues bueno, el escenario siempre es más complejo y merece como su propio análisis, ¿no? Yo diría que a diferencia del año pasado, en donde hubo una concentración impresionante de mujeres, pero bueno, fue nuestro último evento previo al confinamiento, sí se respiraba un ambiente distinto. Esto también se entiende porque hay que recordar que finalmente la pandemia sí ha trastocado el tejido social, y eso ha generado también un estado de ánimo pues muy, muy particular, y también hay que decirlo, desencuentros entre el movimiento feminista y algunas instancias de gobierno, ¿no? Entonces, el escenario es complejo. Sin embargo, estuvo la marcha, que sin duda es importante. Pues nosotros tuvimos marcha, a diferencia de otros países. Por ejemplo, pienso en el caso de España, que concretamente en la Comunidad de Madrid, pues prohibieron las concentraciones por la pandemia. Entonces nosotras, pues bueno, sí tuvimos oportunidad de realizar este ejercicio. Hubo un montón de actividades convocadas por distintas instituciones, desde actividades culturales, mesas de discusión, hubo un montón de conferencias. Creo que es de los días, junto con el 25 de noviembre, pues los más movidos, ¿no? que tenemos. Creo que fueron muy nutridas las convocatorias. Algunas me desconcertaron, la verdad, porque en pleno 8 de marzo los ponentes eran hombres, por ejemplo, y hay que recordar que lo que necesitamos justo es combatir la subrepresentación. Necesitamos que las mujeres también seamos consideradas especialistas, fuentes de información, que también existan referentes que combatan los estereotipos sexistas, que las niñas tengan un referente distinto para que tomen decisiones diferentes en sus vidas. Entonces, por eso es importante que haya mujeres. No se trata de una necedad o de excluir a los hombres. Y bueno, pues creo que también es importante decir que no nada más el 8 de marzo, sino toda la semana hubo convocatorias. Entonces, esto quiere decir que hay cada vez más organización o más interés por promover actividades que nos hablen desde el feminismo. Raquel, ¿cuáles son los temas de agenda que se están discutiendo con partidos políticos, con las instituciones culturales y en las universidades? Desde este feminismo, ¿cuáles son los puntos más importantes a trabajar? ¿Qué sigue en la lucha? ¿Qué ve usted? El paso que sigue en el camino hacia la equidad. Bueno, yo diría que son siglos en realidad, ¿no? Por ahí la ONU decía que hablamos de estos 300 años. Yo no estoy tan segura, porque de seguir el mundo como está, pues no vamos a llegar definitivamente al objetivo. Pero lo que creo es que ahora la lucha se tiene que centrar en la violencia y el feminicidio. O sea, eso me parece que es la agenda de nuestra región, no solo de nuestro país, de América Latina. Y por supuesto, pues el derecho a decidir, ¿no? Que se tiene que legislar, se tiene que despenalizar. Entonces yo diría que son las dos tareas que están pendientes en la agenda. ¿Hacia dónde vamos con el feminismo? ¿A dónde queremos llegar las mujeres? Sobre todo el mensaje a las niñas que se están dando cuenta de todas estas movilizaciones que se están haciendo año con año. Yo creo que también cuando marchamos o hacemos distintas acciones, estamos generando pedagogía. Y bueno, tiene un impacto desde distintos puntos de vista, ¿no? Para empezar, que entendamos que las mujeres no tenemos por qué ser ajenas al espacio público. Eso es como lo primero, ¿no? Que tenemos derecho a estar en él, a circular en él, a incidir en él. Por otro lado, me parece que también son ejercicios de construcción de memoria histórica, ¿no? Que se sienten referentes importantes,
pues antes no había tantas feministas, eran como acciones menos visibles y no existía como esta denuncia. Entonces voy a la tercera dimensión, que me parece que forma parte de la pedagogía, y es que nos dan referentes con respecto al derecho que tenemos a exigir justicia, acceder a la justicia. Entonces creo que también sería importante que, sumado a las marchas, a las concentraciones, a todos estos eventos culturales, sumáramos distintas herramientas para visibilizar los casos donde ha habido acceso a la justicia. Decía yo en una conferencia justo en el marco del 8 de marzo, hay que alfabetizarnos en justicia, que eso es muy complicado. Y también para eso sirven este tipo de referentes. Tenemos que convencernos que somos sujetas de derechos y que además sí podemos ganarle al sistema en ese sentido. Por más complicado que sea, si lo hacemos juntas, podemos acceder a la justicia. Muy bien, Raquel. Muchas gracias por esta entrevista, por haber reflexionado sobre el pasado 8 de marzo. Y qué bonito cerrar este programa con eso que dices de alfabetización de justicia. Creo que con eso nos vamos, con eso nos quedamos, y un tema también que necesitamos abordar para que nosotras las mujeres conozcamos nuestros derechos. Pues sí, usted debe estar consciente que debemos pensar los hombres, no solo en si yo no mato, no pego, no le grito a una mujer, sino en nuestros micromachismos, en aquellas actitudes pequeñitas, pero que traen de fondo el pensamiento que la mujer es un ser que vale menos que el varón o que está al servicio del varón. Y entonces, pues, estamos más que agradecidos con la doctora Raquel Ramírez Salgado. Muchas gracias a ustedes y abrazos fuertes. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Edith Rojas, recuerden que nos escuchamos la próxima semana en punto de las 20:30 horas. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción: Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Germaín Mejía, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.